Buenos días, el día de hoy vamos a presentar el proyecto Características Clínicas y Epidemiológicas de Pacientes Sometidos a Transfusión en dos instituciones de alta complejidad de Medellín, Colombia. A manera de introducción tenemos que la transfusión de hemoderivados es un procedimiento médico común que se presenta para poder ayudar a la vida de los pacientes. Confiere múltiples beneficios en situaciones como anemia, hemorragias y escenarios intraoperatorios donde se compromete la vida de estos pacientes. Confiere múltiples beneficios que están dados por el efecto circulatorio, el efecto reológico y el aumento del transporte de oxígeno en la sangre, pero como todos los procedimientos tienen unos riesgos, los cuales son la modulación inmune, las infecciones sistémicas, la aparición del síndrome de respuesta inflamatoria y la transmisión de enfermedades. Hablando un poco de epidemiología, en el 2018 el suministro anual de unidades de sangre fue aproximadamente de 117.4 millones. En Estados Unidos se realizaron aproximadamente 16 millones de transfusiones entre las personas entre 5 y 65 años y en el 2023 el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia reportó que se realizaron aproximadamente 594.000 transfusiones. El objetivo principal de este estudio es describir las características clínicas y epidemiológicas de los pacientes sometidos a transfusiones de hemoderivados en dos instituciones de alto nivel de complejidad en Medellín, Colombia. Ese es un tipo de estudio observacional descriptivo retrospectivo y los criterios de inclusión que tuvimos en cuenta fueron pacientes mayores de 18 años y pacientes que padecieron alguna patología que durante su estancia hospitalaria requirieron la transfusión de algún hemoderivado. El muestreo lo realizamos por medio de un muestreo no probabilístico de casos consecutivos. La información se obtuvo a través de registros de historias clínicas proporcionadas por las instituciones que participaron. Los formularios que utilizamos fueron Google Forms y REDCap y el análisis se realizó por medio de un análisis univariado en la plataforma Jamovi. Las variables cuantitativas fueron analizadas por medio de frecuencias absolutas y relativas que fueron expresadas en proporciones y porcentaje o por medio de mediana con rangos intercuartílicos según la distribución de cada variable. Las variables cualitativas se analizaron por medio de frecuencias y absolutas y con respecto a la ética es importante resaltar que este proyecto cuenta con la aprobación del Comité de Ética de las instituciones que participaron. Ya con respecto a los resultados, al principio teníamos 4.064 historias clínicas, después de aplicar los CIE-10 y los criterios de inclusión y de exclusión, al final analizamos 458 historias clínicas donde había un predominio del sexo femenino con un 60.7%. La mediana de edad fue de 49 años y con respecto al régimen de salud, un 66% de los pacientes pertenecían al régimen contributivo y un 89% de los pacientes residían en zona urbana. En esta tabla titulada Antecedentes patológicos conocidos, tenemos que el antecedente patológico más común fue el cardiovascular con un 34%. Y los paraclínicos previos a la transfusión, aquí tenemos que había una mediana de hemoglobina de 7.8, una mediana de hematocrito de 23.9% y unas plaquetas con una mediana de 221.000, lo cual nos lleva a pensar que no había predominio de trombocitopenia. Las medianas de la concentración de la hemoglobina y del hematocrito tuvieron un aumento de 1.6 gramos sobre decilitro y 4.3% respectivamente posterior al procedimiento y con respecto a las plaquetas hubo un descenso de 26.000 células sobre milímetro cúbico después del procedimiento. La principal causa de la transfusión identificada fue la hemorragia clasificada como no masiva y no obstétrica con un 25%, la segunda causa fueron las hemorragias obstétricas con un 24% y solamente el 19% de las transfusiones se realizaron en contexto de reanimación. Ya identificamos también que el 14.2% de las transfusiones se realizaron en contexto de trauma, con el trauma más predominante fue las fracturas cerradas con un 35% y en un 11% de los pacientes no se encontró qué tipo de trauma habían presentado. Siguiendo con las características de la transfusión, el servicio en el que se realizó la transfusión más común fueron las salas de urgencias y la sala general. El 13% de las transfusiones se realizaron en contexto de aféresis, el hemodiderivado más transfundido en cuanto a unidades fue el eritrocito y el hemodiderivado más transfundido en cuanto a volumen fueron las plaquetas. En un 38% de los pacientes se encontró una frecuencia cardíaca por encima de 100 latidos por minuto, una presión arterial sistólica por debajo de 90 milímetros de mercurio se encontró en un 34% de los pacientes y un 12% de los pacientes presentó una presión arterial de oxígeno y una FiO2 menor a 250. Por último, tenemos que las transfusiones de hemoderivados es una terapia frecuente utilizada en la práctica clínica. Los beneficios van a superar los riesgos cuando existe una indicación que confirma su alto perfil de seguridad y el proyecto proporciona una información útil para todo el personal de salud. Ya por último, hablando de la importancia que tiene este proyecto para todo el personal de salud, es que radica
que este es un procedimiento muy común en todos los servicios de salud y es importante que el personal identifique las características de los pacientes que son sometidos a este procedimiento para reconocer los factores de riesgo y los posibles desenlaces que pueden tener los pacientes para así evitar complicaciones. De igual manera se pueden implementar estrategias para anticipar que ayuden a optimizar los recursos que tenemos disponibles para realizar el procedimiento. Muchas gracias.